Bueno, listo. Entonces, en la sesión pasada habíamos hablado acerca de lo que eran un poco todo el tema de los costos de producción en una organización y veíamos cómo las decisiones estratégicas juegan un papel muy importante a la hora de implementar un buen estudio de costos en una organización. Eh, digamos que esa es una función o es una labor de el contador administrativo en la organización. ¿Quién es ese contador administrativo? Y decíamos más o menos cómo era el perfil de esa persona, una persona con, digamos que con formación en contaduría, pero muy orientado a analizar toda la parte de costos en la organización y sobre todo de proponer estrategias para maximizar los recursos en la organización. Y analizábamos un poco el caso de Viva Air y de Tostado en comparación con lo que era Apple y Johnson Johnson. ¿Ok? Entonces hacíamos el paralelo de cómo la estrategia de estas dos empresas, de Viva Air y de Tostado, que son empresas que buscan trabajar con la menor implementación de costos y teniendo una rentabilidad baja, pero masificando los servicios. Entonces, ustedes ya, pues, algunos conocerán lo que es el tema de Viva Colombia, en donde pues, si usted puede viajar tranquilamente, eh, digamos que los aviones no es que sean los más cómodos, ¿sí? Pero pues como se utilizan más que todo para trayectos cortos, entonces pues no afecta tanto. Eh, y digamos que casi que obligan a que los pasajeros viajen con una maleta de mano, ¿ok? Esto obviamente pues va a reducir costos a nivel de gasolina, va a ser mucho más efectivo y eficiente el viaje, etcétera, etcétera. Entonces digamos que por ese lado se maximizan los costos a nivel de la empresa. Ahora, eso no quiere decir que una persona no pueda llevar una maleta grande o un equipaje mucho más grande, se lo van a cobrar, pero se lo cobran más caro, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objetivo de la empresa es que las personas viajen con maleta de mano. De esta manera se reducen costos, se viaja más rápido y la empresa puede hacer muchos más vuelos. Y lo mismo lo veíamos desde el punto de vista de Tostado. En comparación con Apple, pues digamos que estas dos empresas son totalmente opuestas. Apple es una organización que se encarga mucho digamos, de los detalles en sus productos. Entonces, al comienzo, pues Apple únicamente se dedicaba a la fabricación de computadores, ¿sí? Y de por sí eran bien buenos. Y luego empieza a dar el salto de calidad cuando crea sus iPhones, sus iPods, todo lo que tiene que ver con las tablets, etcétera, etcétera. Y básicamente estos productos se caracterizan porque no son nada baratos, es más, son los más caros del mercado. Y esto pues hace que su clientela, es decir, al tipo de público al que le apuestan este tipo de empresas, es a un perfil mucho más alto, a un cliente más exclusivo, que pues va a gozar de una serie de unos plus adicional que genera su producto. Entonces, para allá es que digamos que ese es el público objetivo de Mac específicamente o de Apple. Y Johnson Johnson pues es de la misma línea. Entonces es una compañía farmacéutica que se dedica a producir fármacos, que se dedica a producir medicamentos, eh, pero digamos que lo hace con mucha calidad y eso hace que sus precios sean más altos. Entonces adquirir un medicamento de esta compañía pues es mucho más costoso y pues digamos que no todas las personas tienen la misma capacidad para poder adquirir ese tipo de bienes, ¿ok? Luego de eso, pues nos hacíamos unos cuestionamientos y todo esto digamos que desde el punto de vista de la estrategia de la organización, entonces, ¿quiénes son nuestros clientes más importantes y cómo podemos ver competitivos, cómo podemos ser competitivos y generarles valor a esos clientes? eh, ¿Qué productos sustitutos hay en el mercado y cómo se diferencia de nuestro producto en cuanto a precio y a calidad? ¿Cuál es nuestra capacidad más importante? ¿Es la tecnología, la producción o el marketing? ¿Cómo podemos apalancarla en términos de las nuevas iniciativas estratégicas? ¿Y se contará con una adecuada cantidad de efectivo para financiar la estrategia o será necesario obtener fondos adicionales? Digamos que esas son inquietudes que se plantea
el gerente de una organización y ese contador administrativo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la respuesta a estos interrogantes, pues digamos que se va a desarrollar la estrategia que va a implementar la organización de aquí en adelante. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado porque esas estrategias no es que siempre funcionen, ¿sí? No, digamos que el hecho que detrás de esa estrategia esté el cuerpo directivo de la organización, el más alto a nivel de la organización, no significa que eso vaya a ser un éxito. Entonces habrá que monitorearlo, habrá que hacerle muchos estudios con el objetivo de poderla analizar bien y poder tomar o implementar los correctivos que se requieran. Luego de eso, empezamos a analizar lo que era la cadena de valor en la organización y analizamos lo que eran los 6 pasos de esa cadena de valor. El primero de ellos desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo. El segundo, todo lo que tiene que ver con el diseño de productos y procesos. El tercer paso en esa cadena de valor es la producción. El cuarto, marketing. El quinto, la distribución. Y el sexto, todo lo que tiene que ver con servicio al cliente. Y veíamos que había un área, o no un área, sino básicamente una línea jerárquica transversal a cada una de estas áreas en la organización que básicamente digamos que no es que se comprometa, sino que, bueno, está comprometida con el desarrollo de toda la parte administrativa para que estas áreas no tengan que pensar en eso. Entonces, aquí en esta parte, en esa administración o función administrativa, vamos a encontrar el área de recursos humanos, vamos a encontrar el área de contabilidad, la de tesorería, tecnología, etcétera, etcétera, que son las que le van a prestar apoyo a cada una de estas organizaciones. Entonces lo veíamos desde ese punto de vista de cómo la cadena de valor le empieza a imprimir un plus adicional a todo lo que tiene que ver con los costos en la organización. Luego de eso, y siguiendo con la cadena de valor, pero ya desde el siguiente paso que se denomina la cadena de suministro, analizábamos cómo las organizaciones, valga la redundancia, se organizan para poder llevar los productos hasta su cliente final. Y analizábamos cómo adquieren la materia prima, pasa por un proceso de producción en donde transforman esa materia prima y la convierten en bienes o servicios. Esos bienes o servicios, bueno, digamos que los bienes son transportados a una serie de agencias y sucursales que cumplen una función muy específica y es básicamente estar ubicadas en sitios estratégicos para poder desde ahí empezar a distribuir todo el tipo de productos a nivel de otro tipo de clientes con el objetivo de minimizar costos. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser, cómo va a minimizar costos si va a tener que pagar arriendo o va a tener que construir una sede? Pues eso se analiza y en muchas ocasiones se determina que es mucha mejor inversión tener este tipo de agencias y sucursales en sitios estratégicos del país con el objetivo de recepcionar allá grandes cantidades o grandes volúmenes de productos para que desde esa agencia se distribuyan en una distancia mucho más corta a los clientes finales y eso nos va a hacer ganar posicionamiento, eso nos va a hacer ganar credibilidad con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Y aparte, pues que si usted está construyendo esto, pues digamos que ahí está capitalizando esa inversión. Entonces le va a funcionar. ¿Listo? Luego de eso, pues vendrá toda una serie de almacenamiento. Entonces habrá que crear una serie de políticas, una serie de estrategias que me permitan, una vez reciba ese material o esos bienes que voy a comercializar, pues no es solamente llegar y tirar las cajas y dejarlas ahí guardadas, sino que posiblemente, y dependiendo del tipo de producto, pues yo voy a tener que hacer unas mejoras en ese espacio físico, de pronto temas de aire acondicionado, de pronto de piso falso porque es susceptible a que se inunde, si son temas de calor, entonces voy a necesitar aire acondicionado, etcétera, etcétera. Depende mucho del tipo de producto que se esté produciendo en la organización y que se esté comercializando. Luego de ese almacenamiento, pues ya viene todo un tema de perfeccionar la venta, o sea, tener un contacto con el cliente y proceder a venderle el producto. Y luego ya viene toda la etapa de la distribución y entrega de esos productos que fueron adquiridos por nuestros clientes. ¿Ok? Eso era a grandes rasgos lo que era la cadena de suministro. Hablábamos también
acerca de los factores clave del éxito, en donde veíamos lo que era el costo y la eficiencia, la calidad, el tiempo y la innovación. Y veíamos cómo cada uno de estos se habla con el otro y digamos que logran formar un ciclo al interior de la organización. También hablábamos acerca de lo que era la toma de decisiones, la planeación y el control, y tomábamos como caso de estudio el Daily News, que es un diario de Colorado, en Estados Unidos, que pues implementó una serie de estrategias que digamos que en un principio no se tenían fe en esas estrategias y pues digamos que eso llegó a generar un poco de inquietud por parte de los socios de ese diario y pues digamos que al final veíamos como el tema sí había dado resultado. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que su apuesta es en temas de tener unos buenos periodistas, de hacer unos muy buenos análisis, de tener un respaldo a través de una página web que está constantemente actualizada y con noticias totalmente verificables por un lado, pero reales. Entonces se evita mucho el tema de las fake news. Entonces eso hace que este tipo de diarios, pues digamos que gocen de mucha credibilidad, pero pues todo esto es un negocio y si las cosas no están dando, pues habrá que tomar decisiones. Y eso fue lo que le pasó al Daily News. Tuvieron que empezar a tomar decisiones frente a cómo debían cobrar las pautas de sus clientes, cómo iban hasta dónde podían llegar a incrementar el precio de venta porque de los periódicos, pero de manera impresa. Y pues digamos que eso generó, levantó ampolla al interior de la organización. Dentro de eso, pues veíamos cómo había que identificar el problema y las incertidumbres, eh, obtener información. Entonces, identificar el problema y las incertidumbres era que las cuentas ya no le estaban dando, ¿ok? Entonces tenían ahí un gran problema y pues había que actuar de inmediato con el objetivo de empezar a atacar ese problema. Entonces, ¿qué hicieron? Primero empezaron a obtener información, realizaron una serie de encuestas a sus clientes principales, a los clientes que más pautaban y decirles, mire, estamos atravesando una situación así de esta y esta manera y eso nos va a llevar a que tengamos que incrementar los costos. ¿Usted hasta dónde estaría dispuesto a pagar por tener acceso al Daily News? Entonces, eso se empezó a convertir en un insumo de información para que con base en esa información pudieran tomar decisiones en la gerencia. Luego hubo que hacer una serie de predicciones acerca del futuro, es decir, con esta información, hacer una serie de proyecciones y estimar, bueno, si le subimos un 5%, posiblemente podemos llegar a perder un 15% de nuestros suscriptores. Miércoles, entonces ya un 15% ya empieza a doler, entonces no, digamos que no podemos subir tanto, entonces bajémosle al 3%. ¿Qué pasa en el escenario del 3% de incremento? Entonces, con base en ese tipo de análisis, se lograba poder hacer una predicción acerca del futuro para lograr estimar cuál era la mejor tarifa a incrementar. Luego, con eso, ya se podían tomar decisiones mediante la elección entre alternativas, es decir, poder de pronto subirle un poco menos a la suscripción del periódico en físico y de pronto un poquito más a los que pautan en las páginas de esos periódicos. Entonces, digamos que por ahí se podía obtener algún tipo de equilibrio, pero de todas formas analizábamos que perdían algunos clientes. ¿Ok? También hablábamos acerca de implementar la decisión y evaluar el desempeño y aprender de esa decisión que se tomó. ¿Por qué? Porque es que no siempre las decisiones que se toman salen bien. Ese tema digamos que no hay un gerente o no hay una organización que le pegue siempre al éxito en las decisiones que toma. Por lo general, se, se cometen muchos errores al comienzo hasta que se va aprendiendo y con esa experiencia es que yo ya empiezo a perfeccionar mi toma de decisiones. ¿Ok? Luego de eso, hablábamos acerca del informe de desempeño de los ingresos por publicidad de este periódico. Entonces veíamos ahí como un análisis. eh, Cuántas páginas de anuncios publicitarios tenían vendida. Entonces el resultado real eran 760 páginas, pero ellos habían presupuestado 800 páginas, es decir, estaban desfasados en 40 páginas más. Y eso, pues, digamos que
representaba un 5% de pérdida de pautas de publicidad en el diario. La tarifa promedio por página, pues digamos que está cuantificada en $5,080. Si vieran 760 páginas, bueno, eso fue lo real, pero lo que ellos habían presupuestado era que se iba a obtener unos ingresos de 5,200 dólares por página, que representaban 4,160,000, pero lo real es que se lograron vender apenas 5,080, es decir, estuvo por debajo en 120, y eso le representó 3,860,000 dólares. Entonces, esta diferencia termina siendo significativa para la organización, y con base en eso va a tener que tomar decisiones mucho más acertadas, es decir, determinar si le va a incrementar un 5, un 10, o le va a tener que incrementar apenas un 2 o un 3%, porque ya lograron estimar la pérdida que puede llegar a haber entre uno y otro, entre lo presupuestado y lo real. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que pasó ahí fue que tuvieron una pérdida de casi $300,000, que equivalen a $120 por página perdidos a nivel de publicidad. Y eso pues le representaba un 7,2% de desfavorabilidad al Daily News. ¿Listo? Luego, hablábamos acerca de la forma en que la contabilidad ayuda en la toma de decisiones, en la planeación y en el control del Daily News. Y hacíamos este análisis con base en este diagrama de flujo, en donde pues veíamos cuán importante era la etapa de planeación, y esta etapa de planeación nos permitía, en la medida en que fuera bien desarrollada, pues nos podía permitir realizar unos presupuestos muy acertados para evitar descacharnos tanto en la toma de decisiones. Luego de esa planeación, pues viene toda la etapa de control, que es básicamente implementar la decisión, pero estarla monitoreando, estar diciendo, bueno, ¿qué puede pasar en este escenario? ¿Qué está pasando en este otro escenario? Y estarlo monitoreando, ¿para qué? Para ir tomando decisiones en el camino, y diciendo, no, 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 no podemos seguir haciendo esto, estamos perdiendo más clientes, no estamos vendiendo lo que veníamos vendiendo. Obviamente si son cifras significativas, no es lo mismo estar perdiendo un 20% de clientes que estar perdiendo un 2%. Entonces yo con un 2% digo, ok, lo tolero, no hay problema, pero digamos que con el incremento que estoy haciendo puedo equilibrar esa pérdida de clientes. Entonces el control, y habría que evaluar el desempeño y aprender de esas decisiones que se tomaron. ¿Ok? Em, Luego nos metimos a analizar lo que era el caso de la BMW con el modelo de su camioneta, la CX5, y pues hacíamos una serie de análisis desde el punto de vista netamente de costos, ¿ok? Y ahí pues analizábamos qué pasaba con los diferentes componentes de esa camioneta. Entonces, el producto pues era básicamente la camioneta, una camioneta deportiva BMW X5, servicios que había que revisar dentro de ese producto, una línea, digamos que tuvieron que implementar una línea telefónica gratuita que brinde información y asistencia a los distribuidores de BMW, es decir, tener un contacto directo con esos clientes para estar monitoreando qué está pasando con este nuevo producto. ¿Ok? Desde el punto de vista de los proyectos, digamos que pudieron desarrollar o llevar a cabo un proyecto de investigación y desarrollo acerca del mejoramiento del sistema de DVD en los automóviles BMW. Entonces, pues eso servía, y además no solamente era exclusivo de este tipo de camionetas, sino que servía para todos los automóviles BMW. A nivel de cliente, esta empresa, Herb Chambers Motors, el distribuidor de BMW que compra una amplia variedad de tales vehículos, pues había que estarlo monitoreando también, estar diciendo, bueno, mire, ¿qué están diciendo los clientes? ¿Cómo les ha parecido? Cuénteme, dígame qué percepción tiene usted del nuevo producto, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la actividad, pues había que configurar o realizar una configuración de las máquinas para la fabricación o para el mantenimiento del equipo de producción, de la planta de producción de esta camioneta. Y el departamento, digamos que aquí había que trabajar de la mano con todo lo que tiene que ver con temas medioambientales, con temas de salud de sus empleados y de seguridad. ¿Ok? Seguíamos hablando de la misma camioneta,
veíamos ahí ejemplos de objetos de costos en BMW y lo veíamos desde dos aspectos. El primero, cuando toman decisiones, por ejemplo, sobre cómo asignar el precio a diferentes modelos de automóviles o bien sobre cuánto invertir en investigación y desarrollo, así como en marketing. Y el segundo, que al implementar decisiones influyendo en los empleados y motivándolos para que actúen y aprendan, pues digamos que lograron determinar que ese era un buen camino, que esa era una buena ruta para poder implementar en la organización. Luego de eso, entramos a analizar lo que eran los costos directos y los indirectos. Entonces veíamos cómo los costos directos era, por ejemplo, el costo del acero y los neumáticos para la BMW X5. ¿Cómo se asignaban esos costos? Por medio de atribución de costos basado en un documento de requisición de materiales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos que en ese punto de vista, desde ese escenario, es bien importante aclarar que, digamos que una organización, en este caso BMW, pues lo que hace es que compra grandes cantidades de, de acero con el objetivo de tener siempre la materia prima para poder fabricar sus productos. Esa compra de acero pues también tiene que ser mesurada. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo volver loco y decir, ay, bajó el precio del acero, entonces voy a comprar cientos de toneladas porque ¿a dónde las voy a almacenar? Eh, ¿Será que es seguro en donde las voy a almacenar? ¿Será que se me puede deteriorar el producto porque no lo estoy almacenando bien? Y de pronto eso va a llevar a que en lugar de reducir costos, se me eleve por tema de sobrecostos la custodia de esa materia prima. Entonces debo ser también mesurado frente a eso. No se trata de porque hubo un bajonazo del acero a nivel mundial, entonces yo salgo disparado como loco a comprar esa materia prima porque debo también evaluar cómo la voy a almacenar, cómo la voy a cuidar, cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar, porque si no, si se me deteriora mucho inventario, en este caso del acero, pues digamos que eso me va a elevar los costos de la camioneta. Y se habla que debe ser basada en un documento de requisición de materiales. ¿Por qué? Porque esto es al interior de la organización. Entonces, pues yo puedo ser tan informal, pero en la medida en que sea muy informal, pues voy a estar siendo susceptible a cometer errores. Entonces, se empiezan a crear una serie de documentos al interior de la organización con el ánimo de controlar un poco los costos en este caso sobre la requisición de materiales. Entonces, por ejemplo, el área de producción pide no sé cuántas cientos de láminas de acero porque necesita empezar a trabajar, van a desarrollar la camioneta, la BMW X5. Entonces, para poderla empezar a desarrollar, necesitan contar con ese tipo de materia prima y eso lo hacen por medio de un documento de requisición de materiales. Pero no solamente son los costos directos, porque pues yo con el acero y con las llantas, pues sí, muy chévere y ahí tengo el caparazón, pero yo necesito que eso se mueva, que me permita viajar cómodo con mi familia, que yo pueda viajar, que no vaya a tener inconvenientes, que el carro me dé ciertas garantías. Entonces viene todo el tema de los costos indirectos y ahí digamos que hay que empezar a contemplar temas como el arrendamiento de la planta, temas como los otros implementos que yo le voy a incluir a esa BMW 5. Entonces, ¿qué tipo de silletería? ¿Va a ser silletería en cuero o simplemente va a ser una silletería a la que no me interesa que tenga ningún tipo de calidad? Entonces, digamos que sabiendo el prestigio que tiene BMW, pues yo no voy a meterle una silletería cualquiera porque esto es un carro de gama alta. Entonces, pues yo voy a necesitar también meterle buenos implementos y esos implementos, pues básicamente van a ir atados a estos costos indirectos. Y esto también me afecta el precio del producto. Entonces, yo también tengo que ser mesurado tanto en los costos directos como en los indirectos. En segunda instancia, bueno, para acabar esta primera parte, entonces veíamos una serie de ejemplos de objetos de costos en BMW. Esta es la planta que estábamos analizando, la planta de BMW en Spartanburg. Esto es en Carolina del Sur. Y veíamos cómo toda esta área, pues digamos que en algún momento yo como contador de costos o como contador administrativo en BMW, yo voy a tener que decir, ok, para la fabricación de la BMW X5 yo voy a necesitar este espacio. Entonces voy a tener que tomarle medidas, con base en esas medidas y con base en el precio que se está pagando
por este terreno, pues yo voy a tener que asignarle una porción a este terreno, a este espacio en donde se está fabricando específicamente esa camioneta. ¿Para qué? Para poderle, eh, digamos que, contemplar todos los costos en que yo como organización incurro en el desarrollo de un producto y pues de esta manera, digamos que empezar a recuperar esa inversión que se había hecho en esta planta. Pero eso solo lo voy a hacer en la medida en que yo le empiece a trasladar proporcionalmente digamos que asignarle cifras o costos a esos productos, en este caso, la BMW X5, y poder estar en capacidad de decir, de esta planta yo le asigno anualmente a la BMW X5 tantos millones de dólares. Y entonces yo voy a tener que, como contador administrativo, tener en cuenta esa cifra para que se la pueda aplicar desde el punto de vista de los costos a la BMW X5 para que yo pueda recuperar lo que le estoy invirtiendo a través de esta planta. ¿Ok? Porque esto me vale. Si yo la tengo arrendada, pues eso me va a traer un costo. Cuéntame. Hola, Diego. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien, sí, señor. Qué bueno, qué chévere. Estamos aquí haciendo un repasito de lo que fue la sesión pasada y ya damos inicio a la sesión de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Bien, chévere, gracias. Entonces, digamos que ese era el tipo de análisis que hacíamos en la sesión pasada, en donde veíamos la importancia relativa del costo en cuestión, veíamos la tecnología disponible para la recopilación de la información y en última instancia todo lo que era el diseño de las operaciones. Esto visto desde lo que era la parte estratégica de la organización. ¿Listo? Eh, y hablábamos acerca de los patrones de comportamiento de los costos, tanto variables como fijos. Entonces teníamos acá el número de camionetas BMW X5 que se habían producido, el costo variable por volante y el costo variable total de los volantes, que era básicamente multiplicar el número de camionetas producidas por el costo variable. Entonces teníamos que para una camioneta que se produce, pues se va a necesitar un volante y ese volante tiene un precio de $60. Entonces, por uno, pues nos va a costar $60. Si son 1000 las que yo tengo pensado producir en mi planta allá en Carolina del Sur, necesito 1000 volantes con un precio de $60 cada volante, pues eso quiere decir que yo voy a tener que trasladarle estos $60,000 de costo variable por haber adquirido ese volante a las camionetas BMW X5. Si era en un escenario de 3000 camionetas que se produjeran en el año, pues el mismo costo de los $60 y eso al multiplicarlo 60 por 3000 me da 180,000 y ese sería el costo variable de los volantes, pero dependiendo la cantidad que yo vaya a producir. ¿Ok? Bien. Y veíamos acá el costo variable de los volantes a razón de $60 para cada BMW X5 que se hubiese ensamblado. Y veíamos cómo en la medida en que el número de camionetas ensambladas iba creciendo, obviamente pues el valor por tema de volante iba subiendo también. En la medida en que yo voy produciendo más vehículos, pues voy a tener que hacer una mayor inversión en volantes porque no me sirve de nada la camioneta sin tener un volante. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, esta gráfica nos muestra es eso, desde el punto de vista del costo variable. Profe, pregunta, qué Dime, pena. Eh, el resto de costos del vehículo se toman similar a los volantes, me refiero al demás tipo de partes, ejemplo, llantas, silletería, o digamos que eso ya iría como en un contexto más global de ensamblaje combinado. no, se toma con el mismo criterio. ¿Ok? Mm, Entonces, digamos que el éxito de la implementación de un sistema de costos en una organización es llegar a la minucia. ¿Por qué? Porque es que es ahí precisamente, eh, yo conocí a un gerente que me decía, mire, preocúpese por los centavos porque los pesos se cuidan solos. Los centavos son los que hay que cuidar. Y en ese tipo de gastos es en donde
hay más pérdida. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, no, pero ¿cuál es el problema con esos tornillos? Eso no pasa nada. Ahí hay un resto en bodega, pero lo que pasa es que en la medida en que yo empiezo a cuantificar la pérdida de esos tornillos, me voy a dar cuenta que la cifra puede llegar a ser considerable. Entonces voy a tener que implementar un control para evitar que eso siga ocurriendo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, eso se debe hacer con todos los productos que digamos que tengan que ver con la producción de este tipo, en este caso de la camioneta BMW X5. Entonces, vuelvo y digo, el éxito radica básicamente en esa granularidad para poder determinar ese tipo de costos. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo los detecte, pues voy a poder implementar, por un lado, controles, pero también voy a tener que empezar a implementar estrategias que me permitan reducir esos costos. Entonces, por ejemplo, si el costo del volante es de $60 producidos allá en Estados Unidos, pues yo fácilmente puedo averiguar en Corea a cómo venden ese tipo de volantes que yo quiero para mi camioneta y pues posiblemente lo encuentre más barato. Obviamente pues voy a tener que pensar en temas de importación, en temas de nacionalización de la mercancía y ahí tendría que hacer un buen paralelo para decir, ok, vale la pena comprarlos en Corea porque baja el precio en un 22%. Yo, bueno, eso es significativo para mí. Entonces, es una platica que yo me empiezo a ahorrar. Y eso se hace con cada uno de los componentes de ese tipo de camionetas. ¿Ok? Ahora, dime. No, no, profe. Ok, No, gracias. bien. No, 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 Claro. dale. Bien, chévere. Entonces, y en este panel, en esta sección, pues ya vemos lo que es el costo de supervisión por la línea de ensamblaje de esa camioneta, pero en millones de dólares. Entonces, por cada número de camionetas que se ensamblen en la planta de Spartanburg, pues vamos a tener unos costos totales por supervisión, es decir, esas personas que se encargan de hacer la supervisión de la producción de ese tipo de productos, pues digamos que esos costos ahí van a ser fijos. Es lo mismo, esos 2 millones de dólares que yo voy a tener que asumir anualmente por costos de supervisión, va a ser lo mismo para una camioneta o para 60,000. ¿Sí? Por eso la línea recta. Esos son costos fijos que se van a mantener, como su nombre lo dice, fijos durante todo un periodo. ¿Ok? Y es ahí en donde yo también voy a tener que empezar a hacer análisis de cómo empiezo a disminuir estas cifras, ya que no sean 2 millones de dólares, sino que de pronto empieza a detectar cuáles son los picos más altos, cuáles son las épocas bajas. En esas épocas bajas, pues de pronto tomar decisiones que me digan, no, mire, yo no necesito toda la planta de los 2,000 empleados, sino más bien mandemos a vacaciones a unos, luego cuando empiece otra vez a dispararse el tema, pues vuelvo y los llamo, etcétera, etcétera. Pero digamos que todo eso hace parte de esa baraja de opciones que se tiene desde el punto de vista de los costos en una organización. Mm, Aquí veíamos ya todo el tema de los costos fijos de supervisión, obviamente referenciado por cada camioneta que se ensamble en esa planta. Entonces teníamos que el costo siempre iba a ser el mismo, 2 millones de dólares anuales, ¿sí? Independientemente de la cantidad que se produzca, esto es un costo fijo. Entonces, esos 2 millones se lo tengo yo que aplicar si produje 10,000 camionetas o si en realidad la producción subió a 25,000 o a 50,000. Pero el costo fijo de supervisión de esa camioneta me da digamos que yo lo que hago ahí es, tomo este valor de 2 millones de dólares, lo divido entre el número de camionetas producidas y a cada camioneta le voy a asignar $200 por tema de eh, supervisión, ¿ok? Y va bajando en la medida en que mi producción aumente. Al ser un costo fijo, pues digamos que entre yo más produzca, este costo, al final, el costo que le voy a trasladar a cada producto va a ir disminuyendo. Pasa de 200 en 10,000 camionetas producidas a 80 en 25,000 camionetas producidas. Ahora, ¿será que esto es viable? ¿Será que sí se puede? ¿Será que la planta nos da para eso? ¿Cómo los voy a guardar? En qué momento los voy a empezar a vender? Todo eso hay que pensarlo porque no es salir y, vuelvo y digo, salir a la topa tolondra a empezar a producir vehículos y luego a quién se los voy a vender o en dónde los voy a almacenar, etcétera, etcétera. Y entonces ya desde acá retomamos lo que es la sesión de hoy y es
vamos a empezar a analizar lo que es el costo unitario. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de un caso de los Rolling Stones. ¿Por qué los Rolling Stones son la empresa más rentable del mundo del espectáculo? Dice, este era un recorte de un diario, el diario del Confidencial, creo que esto es de Ecuador o de Perú, una cosa de esas. Dice, 55 años después del primer concierto de la banda, es más evidente que los Rolling Stones han estado despiertos todo ese tiempo. Ese era básicamente el análisis que se hacía desde ese diario, pero lo veían desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de eh, como empresa para poder tomar decisiones. Entonces, pues básicamente estos costos unitarios hacen referencia, o bueno, digamos que por lo general, eh, cuando en la empresa, sea el gerente o digamos que en compañía con el contador administrativo, deben tomar decisiones, pues ellos tienen que pensar en términos de costos totales, en lugar de pensar en costos unitarios. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. eh, en muchos contextos de decisión de esta índole, el cálculo del costo unitario es muy importante, es más, me atrevería a decir que es vital. Entonces, considere al representante de los Rolling Stones, ¿sí? Esta persona, obviamente, pues tiene que tomar la decisión de hacer una estimación de un concierto, y esto puede ser, digamos que cuando vinieron a Bogotá. Entonces, habrá que decir, ok, vamos a ir a Bogotá, ¿cuánto, cuáles van a ser mis costos por llevar a la banda de Inglaterra a Colombia, específicamente a Bogotá? ¿Será que vamos a hacer otro concierto en otra ciudad o solamente desde Bogotá al día siguiente viajamos a otro país en América del Sur? ¿Cuál va a ser nuestro itinerario? Entonces, esa persona tiene que tener perfectamente claro en su cabeza qué es lo que van a hacer, ¿ok? Entonces esa persona, ese representante, lo que tiene que hacer es estimar que el costo del evento será, pongámosle, 4 millones de dólares, ¿ok? La sola realización de ese evento, ¿listo? Entonces, básicamente ese conocimiento de parte de ese representante de los Rolling Stones, digamos que ese conocimiento es de utilidad para la decisión, pero no resulta ser suficiente. Sucede que antes de que llegue a una decisión, ese representante también va a tener que predecir el número de personas que van a asistir. Y ese fue el primer caso que vimos con la banda de YouTube. Eh, Sucede que sin el conocimiento tanto del costo total como del número de asistentes, pues va a ser muy difícil que ese representante pueda llegar a tomar una decisión, eh, bueno, tomar una decisión informada, ¿ok? Sobre un posible precio de entrada para poder recuperar esos costos en los que incurrieron para la realización de ese evento en Bogotá, ¿ok? Entonces, digamos que el representante va a tener que calcular el costo unitario de ese evento. ¿Cómo lo calcula? Pues toma los 4 millones de dólares que le cuesta traer a la banda, traer todo su, ¿cómo se llama? Todos sus equipos, eh, el sitio en donde se van a presentar, todo eso ya lo estimaron y vale 4 millones de dólares. Entonces, esos 4 millones los va a tener que dividir entre el número de personas que se esperan asistan al concierto, ¿ok? Si asisten 50.000 personas, digamos que esos 4 millones dividido, esas 50.000 personas, pues nos va a arrojar un costo unitario de $80 por persona, ¿sí? Si asisten 20.000 personas, pues el costo ya pasa de 80 a $200, ¿ok? Entonces, nótese que el poder estimar el precio de entrada a un evento de estos, pues no resulta ser tan trivial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tienen que estimar, ok, yo aspiro a que el estadio se llene, a que hayan personas por todo espacio en el estadio y de esa forma yo voy a garantizar el máximo de recaudo. Pero si de pronto ese día llueve, si de pronto ese día hay una manifestación y no pueden desplazarse las personas que quieren asistir al concierto, un sinfín de cosas que pueden llegar a ocurrir. Eso pasó cuando estuvo Roger Federer acá en Bogotá, y preciso coincidió con una marcha estudiantil y todo este tipo de cosas. Entonces, pues el hombre muy correcto dijo, no, pues
yo entiendo la situación, obviamente no vamos a poder desarrollar el espectáculo, entonces dígale a la gente que tenga su tiquete, que yo vengo, obviamente yo ya estoy comprometido por un mes, mes y medio, tengo que hacer varias giras, pero una vez termine esas giras, yo vengo a Bogotá y hago la realización del espectáculo al que me comprometí, pero que las personas tengan su boleta, que la conserven. Entonces, pues digamos que una persona de buena fe, pero fácilmente puede haber dicho, no, ese no es mi problema, de malas con ustedes, arreglen sus problemas internos, pero yo no tengo por qué verme afectado. Entonces, digamos que todo ese tipo de cosas entran en una balanza para mirar hacia dónde es que cada uno de estos gerentes o contadores administrativos van a tener que tomar decisiones, ¿ok? Entonces, pues lo que veíamos acá en el costo de la entrada a este concierto era que ese costo unitario básicamente lo que hace es que combina el costo total, o sea, los 4 millones de dólares, y combina también, por otra parte, el número de personas que van a poder asistir a ese concierto. Y esa división es la que me va a dar ese costo unitario. ¿Ok? Ahora, sucede que los sistemas de contabilidad por lo general reportan tanto los montos del costo total como los montos del costo promedio por unidad. Es decir, un costo unitario, el cual pues digamos que también se denomina, lo van a encontrar en otros libros como costo promedio, básicamente se calcula, vuelvo y lo reitero, dividiendo el costo total entre el número de unidades relacionadas, y unidades relacionadas pueden ser asistentes a un concierto, unidades producidas, lo que veíamos con la camioneta, etcétera, etcétera. Entonces, las unidades, eh, digamos que se podrían expresar en varias formas. Algunos ejemplos son los automóviles ensamblados, eh, los paquetes entregados o las horas trabajadas. Entonces, suponga que en el año 2020, la empresa de sistema de altavoces, Bose, incurre en 40 millones de dólares de costos por manufactura para producir 500.000 sistemas de altavoces, estos parlantes, ¿ok? Que pues, son muy chéveres, son Bluetooth, son portátiles, no necesito cables y suenan la barraquera. Entonces, digamos que tenemos esa meta. Vamos a incurrir en unos costos de 40 millones de dólares para producir 500.000 sistemas de esos, 500.000 parlantes de estos. ¿Y en dónde lo vamos a hacer? Esta fábrica, esta empresa tiene una fábrica en Memphis, allá en Tennessee, en Estados Unidos. Entonces, digamos que aquí el costo unitario, obviamente, resulta de dividir los 40 millones de dólares que yo voy a invertir a nivel de costos entre los 500.000 dólares, entre las 500.000 unidades que yo voy a producir. Y eso me da un precio de venta de cada parlante de $80. ¿Ok? Ahora, los que conocemos de esto sabemos que eso no vale $80, vale mucho más, pero esto es un ejemplo. Entonces, entonces tenemos acá el total de los costos de manufactura, que son 40 millones de dólares, sobre el número de unidades manufacturadas, que son 500.000 unidades, y eso nos da los $80 por unidad. Eh, Sucede que producimos estas 500.000, pero solamente vendemos 480.000 unidades, ¿sí? Y si en el inventario final permanecen esas 20.000 unidades, digamos que el concepto del costo unitario ayuda en la determinación de los costos totales en el estado de resultados y en el balance general. Y por lo tanto, en los resultados financieros que reporta esta empresa Bose a sus accionistas, o a, qué sé yo, a los bancos, al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, costo de productos vendidos en el estado de resultados ya no son estas 500.000 unidades, sino que solamente se pudieron vender 480.000 unidades, pero el costo lo calculamos vendiendo esas 500.000 unidades, es decir, ahí estamos desfasados. ¿Por qué? Porque lo estimamos en 480. Sí, y si alguien puede hacer la división entre 40 millones de dólares dividido 480.000 unidades, pues fácilmente esto se nos puede subir a unos 90 dólares, es decir, estaríamos casi que perdiendo aproximadamente $10 por cada unidad que yo vaya a vender. ¿Ok? Eh, Eso, pues, digamos que en muchas ocasiones uno es lo que presupuestamos y otro es la realidad de la organización, la realidad de la compañía.
Entonces esas 480.000 unidades que vendí a $80, pues me da un total de 38.400.000 dólares. ¿Ok? Pero voy a quedar con un saldo del inventario en mi estado de situación financiera o en mi balance general de 20.000 unidades por $80. Entonces las multiplico y eso me da un total de 1.600.000 dólares con los que yo voy a poder arrancar el siguiente proceso de producción. Es decir, me quedo con un inventario para poder seguir vendiéndolo. ¿Ok? Y ese inventario está estimado o evaluado en 1.600.000 dólares. Es decir, que voy a tener unos costos totales de manufactura por 500.000 unidades que me equivalen a 40 millones de dólares. Esa es la operación sencilla que se hace a través de o utilizando lo que son los costos en la organización. Ahora, este tema de los costos unitarios se encuentran en todas las áreas de la cadena de valor de una organización. ¿Sí? Entonces, se encuentran en el inicio de la cadena de valor, que es todo el tema de investigación y desarrollo, o en el de diseño de productos y procesos, en el de producción, en el de marketing, en el de distribución o en el de servicio al cliente. Todo eso me va a afectar. Entonces, utilicemos un ejemplo. El costo unitario del diseño del producto, de las visitas de ventas y de las llamadas del servicio al cliente. Entonces, todo eso yo lo tengo que cuantificar. ¿Por qué? Porque yo tengo que contratar personal, yo debo destinar equipos, posiblemente tengan que destinar un área, un espacio físico para que esas personas puedan estar cómodas, puedan tener toda la infraestructura que se requiere para hacerle ese llamado o estar monitoreando a los clientes, viendo qué tan satisfechos están con el producto, qué necesidades tienen, qué quejas tienen, y eso es muy importante. Muchas empresas no le dan la debida importancia a lo que son las quejas y los reclamos en las organizaciones. ¿Y qué pasa? Que si yo no me entero que estoy haciendo mal, pues lo voy a seguir haciendo mal. Entonces ahí es en donde esta área adquiere una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque es que esta área es la que tiene contacto directo con el cliente y le va a poder decir, hazme un favor, Cristian, ¿por qué no seguiste comprando los parlantes Bose? ¿Qué pasó? Si tú eras un comprador, eh, que digamos que tenemos la trazabilidad en el sistema en donde podemos ver que tú comprabas por lo menos un parlante al año. ¿Qué pasó? ¿Por qué llevas 2 años sin comprar? No, es que encontré en China unos más baratos, es que ya no tengo la misma capacidad de pago, la razón que sea, pero eso lo voy a saber en la medida en que yo le haga ese seguimiento al servicio al cliente. Posiblemente una queja pueda ser, no, lo que pasa es que hubo un producto que me salió mal y la garantía no me la respetaron y pues quedé ofendido con la organización porque me engañaron y pues no vuelvo a comprar de eso. Entonces, perdimos un cliente. Yo tengo que hacerle seguimiento a ese tema. Digo, bueno, ¿por qué no le hicieron válida la garantía? ¿Qué fue lo que pasó? Y empiezo a indagar acerca de ese caso. Eh, Posiblemente haya sido una mala lectura de la póliza de garantía por parte del cliente o posiblemente el funcionario que lo atendió no estaba debidamente capacitado y esa fue la respuesta que le dio por salir del paso y eso lo que llevó en definitiva fue a que nosotros como organización perdiéramos ese cliente. ¿Ok? Entonces, digamos que al sumar los costos unitarios en toda esta cadena de valor, todos los costos unitarios en cada una de estas áreas, los gerentes calculan el costo unitario de los diferentes bienes o servicios que entregan y determinan, debido a ese cálculo, pues van a poder determinar la rentabilidad de cada bien o de cada servicio. Básicamente los gerentes usan esta información, por ejemplo, para decidir los productos en los cuales deberían invertir más recursos, como investigación y desarrollo. Si algo es costoso en una organización, es esta área. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda investigación no siempre deriva en un producto. ¿Sí? Aquí hay mucho tema de error. ¿Sí? Y puede ser que yo cree un producto, pero con el tiempo me dé cuenta que es un producto que de pronto emite gases tóxicos y voy a tener que retirarlo del mercado porque entonces ya no solamente me voy a exponer
a que no venda la misma cantidad, sino que pueda derivar en demandas mucho más delicadas por temas de afectación de la salud de mis clientes. Entonces, es mucho más benéfico en ese tipo de casos retirar esos productos antes que eso se vaya a agrandar. Entonces, aquí es donde más se invierten recursos, pero digamos que en donde muchos de esos recursos no dan fruto precisamente porque es investigación y desarrollo. Entonces, cuando se desarrolla un proyecto de investigación, ese proyecto de investigación me puede dar un resultado favorable o desfavorable. Si es desfavorable, pues yo no sigo molestando más con eso porque ya tengo resultado que no va a funcionar. Pero en caso que me funcione, entonces ya esa paso a la siguiente etapa, que es el diseño ya de ese producto que fue creado en esta área. Y luego paso a todo el tema de producción, de mercadeo, distribución y servicio al cliente. ¿Ok? Entonces, digamos que los gerentes lo que hacen es que usan esa información para decidir los productos en los cuales deberían invertir más recursos, como investigación y desarrollo, de pronto marketing, ¿sí? Además de los precios que deberían aplicarle a cada producto que están produciendo. ¿Listo? Ahora, eh, aunque los costos unitarios se usan por lo general en los reportes financieros y para tomar decisiones acerca de la mezcla de productos y la asignación de precios, los gerentes deberían pensar en términos de los costos totales en vez de los costos unitarios para muchas decisiones. Considere el caso del gerente de la planta de Bose, de los parlantes que estábamos viendo. Suponga que los 40 millones de dólares de costos consisten en 10 millones de dólares de costos fijos y 30 millones de costos variables, ¿sí? Es decir, a un costo variable de 60 dólares por cada sistema de altavoces producido, eso es muy alto, ¿sí? No puedo estar aplicándole toda esa cantidad. Entonces, algo estoy haciendo mal y voy a tener que entrar a revisar ese tema. Entonces, por unidades producidas, tengo 100.000 unidades producidas, el costo variable por unidad se mantiene constante, van a ser siempre 60 dólares por cada unidad. Entonces, si produzco 100.000, esos costos variables me van a sumar 6 millones de dólares, ¿sí? El total de costos fijos van a ser los 10 millones de dólares, es decir, esas 100.000 unidades me van a representar o me van a arrojar como costo total 16 millones de dólares, que si lo divido entre las 100.000 unidades que produje, pues me va a salir cada parlante a 160 dólares. Y recuerden que lo habíamos calculado en 80 dólares. Entonces, ahí es en donde hay que empezar a mirar, bueno, pero algo estoy haciendo mal. ¿Por qué 60 dólares por costo variable? Digamos que no debería ser de esa manera. Pues digamos que aquí es en donde tanto el gerente como el contador administrativo van a tener que empezar a analizar esta cifra para mirar cómo la pueden disminuir, porque esto es lo que básicamente está disparando el precio a estas cantidades. ¿Ok? Entonces, digamos que los costos presupuestados para un año, 2020, 2021, 2019, el que sea, a diferentes niveles de producción calculados con base en los costos variables totales, ¿sí? Eh, y digamos que también desde el punto de vista, no solamente desde los costos variables totales, sino también desde los costos fijos totales y en costos totales son como sigue, como lo vemos acá. Entonces, si yo produzco 200.000 unidades y el costo variable se mantiene fijo a 60 dólares por cada unidad que produzco, eso me da 12 millones de dólares, ¿ok? Solamente en costos variables. Pero debo también tener unos costos fijos que se mantienen en 10.000 dólares cada uno. Entonces, 12.000 dólares más de estos 10.000 de costos fijos me da un costo total de 22 millones de dólares y dividido entre las 200.000 unidades que produje me sale a un precio digamos que esto es el costo, que, lo que me vale a mí producir cada unidad con estos costos me da 110 dólares. ¿Ok? Si produzco 500.000 unidades con estos 60 dólares de costos variables, me da 30 millones de dólares solamente por costos variables, más los costos fijos, que son 10 millones. Entonces, un total de 40 millones. Aquí ya empiezo a obtener la cifra con la que arrancamos de 80 dólares, pero en la medida en que yo vaya produciendo cada vez más, pues digamos que el costo unitario tiende a disminuir, ¿ok?
Esa es básicamente la moraleja de este tema del costo unitario. ¿Ok? Ahora, hay unos sectores de negocios, o tipos de inventarios, costos inventariables y costos del periodo. Eh, digamos que los diferentes sectores de la economía, los diferentes tipos de inventario que mantienen las compañías y algunas clasificaciones comúnmente utilizadas para los costos de manufactura, es lo que vamos a ver en esta sección. Y es que, por ejemplo, tenemos unas compañías de los sectores de manufactura, compañías comercializadoras y compañías de servicios, y pues digamos que vamos a definir tres sectores de la economía y pues vamos a dar unos ejemplos de compañías en cada sector. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que son las compañías del sector de manufactura. Estas compañías, por lo general, se dedican a compran materiales y componentes y los convierten en varios productos terminados. Entonces, como veíamos en el caso de la BMW X5, compran acero, compran neumáticos, transforman ese acero bajo unos modelos, bajo unos diseños que ya tenían predeterminados y lo transforman en ese caparazón de la camioneta. Obviamente aquí un factor bien importante es el motor. Entonces, ¿a dónde adquieren el motor o qué área específica de la planta en la que produce ese motor? Ellos también van a tener que ir calculando esos costos para poderlos ir sumando dentro de los otros costos de esa camioneta. Eh, digamos que algunos ejemplos son las compañías automotrices como BMW, como Jaguar, Ferrari, etcétera, etcétera. También están los fabricantes de teléfonos celulares, como Samsung, ¿sí? Las firmas de procesamiento de alimentos, como Heinz, y las empresas de computadoras como Toshiba, Hewlett Packard, etcétera, etcétera. También hay unas compañías del sector comercial. Estas compañías, a diferencia de las del sector de la manufactura, se dedican a comprar y posteriormente venden esos bienes tangibles sin alterar su forma básica. Es decir, no incurren en ningún tipo de transformación del bien. Simplemente lo comercializan, es decir, lo adquieren a un precio y lo venden a un precio más alto y esa es la utilidad que ellos obtienen. ¿Ok? Digamos que este sector de las compañías comerciales incluye negocios que se dedican al menudeo, por ejemplo, librerías, acá en Colombia Panamericana, o tiendas por departamentos como un Falabella. ¿Ok? Y el tercer sector son las compañías del sector de servicios, que básicamente son las que brindan servicios o productos intangibles, por ejemplo, asesorías o auditorías legales a cada uno de sus clientes. Eh, ejemplos de estas compañías de servicios, pues por ejemplo, firmas de auditoría como Ernest Young, ¿sí? Los bancos como Banco de Bogotá, las firmas de seguro como Suramericana, compañías de transporte como Avianca, entre muchas otras. ¿Ok? Eh, y esto, digamos que dependiendo del sector en el que se mueva cada compañía, pues va a tener un tipo de inventarios que va a cuantificar de una manera diferente. Entonces, digamos que las compañías del sector de manufactura compran materiales y componentes y los convierten en varios productos terminados. Por lo general, estas compañías manufactureras tienen uno o más de los tres siguientes tipos de inventario. Entonces, el primero de ellos es el inventario de materiales directos. Los materiales directos almacenados y que aguardan a ser usados en el proceso de manufactura, esos son los que se consideran inventario de materiales directos. Entonces, por ejemplo, los chips de computadoras, los componentes necesarios para la fabricación de teléfonos celulares, la madera para convertirla en muebles, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de inventarios, hay unos inventarios de productos en proceso, que básicamente son productos parcialmente procesados, pero que aún no se han terminado. Entonces, eh, piense en una fábrica de muebles que adquiere la madera, la transforma, crea ya digamos, las sillas de los comedores y las mesas de los comedores, pero aún falta otro tipo de proceso, que es eh, lo que son los acabados. Entonces, habrá que cubrir esa madera con un tipo de barniz, luego se le aplicará una laca y luego una tintilla. Yo de eso no sé mucho, entonces, pues digamos que
puedo estar diciendo alguna barbaridad. Pero el objetivo es que con los materiales directos yo apenas cumplo una función, ¿sí? Que es la de transformar la materia prima, pero en inventario de productos y procesos lo que estoy haciendo es ya pasando ese bien que acabo de producir a una etapa de acabado. ¿Okay? Y en el último inventario es ya definitivamente el inventario de productos terminados. Entonces, aquí pues ya vamos a tener el producto tangible. Entonces, si yo quiero adquirir el comedor, pues ya ese comedor va a estar perfectamente terminado, totalmente pulido, pintado, perfecto para que yo ya lo adquiera y lo empiece a usar. ¿Ok? Entonces, digamos que están esos productos aquí terminados, pero tienen una característica muy especial y es que no se han vendido. ¿Ok? Entonces, digamos que este es el paso que se sigue a nivel de inventarios en una organización o esa organización que se dedica a temas de manufactura. ¿Ok? Ahora, aquí vale la pena aclarar que las compañías del sector comercial, esas compañías básicamente lo que hacen es que compran bienes tangibles y luego los venden sin cambiar su forma básica. Es decir, mantienen tan solo un tipo de inventario el cual digamos que va a estar conformado por los productos en su forma original y ese tipo de inventario se denomina un inventario de mercancías. Entonces ya no vamos a tener en una empresa comercial un inventario de materiales directos, ni un inventario de productos en proceso, ni de productos terminados. ¿Por qué? Porque es que ellos ya compran el producto en su forma definitiva, en su forma final. Y lo que hacen es que lo almacenan en alguna bodega específica y ahí entonces ya es donde adquiere el nombre de inventario de mercancías. Entonces, digamos que las empresas del sector de servicios, y por ver otro ejemplo, ese tipo de empresas brindan únicamente servicios o productos intangibles y por lo tanto, pues, digamos que no mantienen inventarios de productos tangibles. ¿Ok? Pero entonces, esos son los diferentes tipos de inventario dependiendo el tipo de empresa que se esté analizando. ¿Ok? Eh, Otro aspecto aquí relevante es las clasificaciones de costos de manufactura que comúnmente son utilizados. Entonces, digamos que eh, existen tres términos que se usan comúnmente cuando se describen los costos de manufactura, ¿sí? Y ahí pues entonces tenemos que hablar de lo que son los costos de materiales directos, los costos directos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación o costos indirectos de manufactura. Esos términos, esos tres términos, los costos directos, los directos de mano de obra y los indirectos de manufactura, eh, esos términos se basan en la distinción de costos directos versus costos indirectos, que los que hablamos en slides anteriores. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que hablar de cada uno de ellos, básicamente a nivel de costos de los materiales directos. Digamos que estos costos de los materiales directos son los costos de adquisición de todos los materiales que en última instancia se convertirán en parte del objeto de costos, es decir, productos en elaboración y luego productos terminados y que se pueden atribuir al objeto de costos de una manera económicamente factible. ¿Ok? Eso es lo que se entiende por costo de los materiales directos. Es decir, los costos de adquisición de los materiales directos incluyen los cargos, por ejemplo, fletes, ¿sí? De fletes de transporte de mercancías. Por ejemplo, si una mercancía viene de China, ahí yo tengo que pagar un flete que me traiga, y en lo posible en barco, la mercancía de China a Colombia vía marítima para reducir costos. Si lo necesito con mucha premura, pues voy a tener que pagar avión y pues ya eso me eleva los costos y ahí es en donde empiezo yo a tener pérdidas. Pero básicamente esos fletes habrá que contemplarlos también dentro del costo. Voy a tener que contemplar también toda la parte impositiva, ¿sí? Eh, tema de impuesto del IVA, tema de impuestos o aranceles aduaneros, ¿sí? Eh, digamos que algunos ejemplos de los costos de materiales directos, lo veíamos en la camioneta, en la BMW,
son el acero, los neumáticos, el motor, ¿sí? Eso que se usa para fabricar ese BMW. eh, y digamos que a nivel de celulares, pues vienen siendo los chips de computadora para poder fabricar ese tipo de productos, ¿ok? Ahora, pero no son los únicos tipos de productos. Digamos que también habíamos hablado acerca de lo que eran los costos directos de mano de obra de manufactura. Y estos costos básicamente incluyen la remuneración de toda la mano de obra de manufactura que se puede atribuir a ese objeto de costos, a la BMW X5, al celular, al comedor, etcétera, etcétera. Es decir, ¿a qué hace referencia a eso? A los productos en elaboración y luego productos terminados de una manera económicamente factible. Es decir, que yo lo pueda medir fácilmente, que yo pueda cuantificar ese cálculo, ¿ok? Tal y como lo veíamos en el cálculo del precio de entrada al concierto de los Rolling Stones, ¿sí? Eh, digamos que cuando comprábamos los volantes para la camioneta, teníamos que saber cuántas camionetas íbamos a producir para lograr determinar cuánto era la inversión que la empresa tenía que hacer en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, digamos que algunos ejemplos aquí pues incluyen lo que son los sueldos y las prestaciones que se dan a las personas que trabajan directamente en la transformación de esa materia prima. Por ejemplo, si es en la fabricación de la camioneta de la BMW, pues va a ser a todos los operarios de la línea de ensamblaje, ¿sí? Que pues, son esas personas que convierten esos materiales directos en productos terminados. Y hay un tercer aspecto, un tercer elemento que se conoce bajo el nombre de nuestros famosos costos indirectos de manufactura, que son todos los costos de manufactura que están relacionados con el objeto de costos. Es decir, productos en elaboración y luego productos terminados, pero que no pueden atribuirse a ese objeto de costos de una manera económicamente factible. Entonces, ¿recuerdan cuando veíamos la planta en Spartanburg, en donde fabrican la BMW X5, que era un terreno inmensamente grande? Entonces, ¿cómo hacen los contadores administrativos para poder identificar el precio que realmente le tienen que asignar a cada camioneta por el uso de ese espacio físico dentro de la planta? Pues digamos que es muy complejo, y más si de pronto en esa misma planta se producen otro tipo de vehículos. Entonces pueden estar automóviles sedán, los famosos coupé, ese otro carro que es bien chévere, el Z4. Entonces, a cada uno de esos yo le voy a tener que asignar un costo indirecto de fabricación por tema de arrendamiento o digamos que ocupando el espacio. Entonces yo voy a tener que prorratear ese costo para decir a cada camioneta BMW X5 le voy a cargar 2 millones de dólares anuales eh, por solo concepto de espacio físico dentro de la planta. ¿Ok? Eso puede incluirme los servicios aunque lo ideal es que yo pueda cuantificar todo eso. Es decir, por una parte el espacio físico que están ocupando esas camionetas, pero por otro, poder estimar también cuánto es lo que cuánta luz estoy utilizando para producir esas camionetas y cuánta luz estoy produciendo cuánta luz estoy gastando para producir otra línea de vehículos de la BMW. Entonces, todos esos costos indirectos, digamos que no siempre son fáciles de calcular, no siempre son medibles al 100%. Entonces, muchas veces se hacen una serie de estimaciones y con base en esas estimaciones se le asigna el costo por ese concepto a cada uno de los productos que se produce. Entonces, digamos que algunos ejemplos incluyen suministros, materiales indirectos como lubricantes, mano de obra indirecta como el mantenimiento de la planta y todo lo que tiene que ver con las labores de limpieza, eh, el pago que se hace de arriendo, de pronto si la planta no es propia, sino estamos pagando arriendo por eso, entonces eso también lo voy a tener que medir. La parte de seguros en la planta se la voy a tener que cargar también a los productos. Los impuestos que se tienen que pagar en la organización, eso también se lo va a tener que trasladar a cada uno de los productos que estoy realizando. Eh, todo el tema de eh, remuneración de esos empleados que no tienen que ver directamente con la transformación de ese producto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el gerente general, el contador, la secretaria del gerente, todo ese tipo de otros costos caen dentro de esta bolsa
denominada costos indirectos. Muchas veces ustedes los van a encontrar como costos indirectos de fabricación, los famosos CIF. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de lo que son los costos inventariables. ¿Ok? Permítame. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que son los costos inventariables y por costos inventariables, pues digamos que se entiende que son todos esos costos de un producto que cuando se incurren ellos, en esos costos, se consideran como activos en el balance general y que digamos que se convierten en costo de los productos vendidos tan solo que cuando ese producto se vende, ¿ok? Ahí es cuando eh, lo vamos a poder determinar exactamente. Ahora, en el caso de las compañías del sector manufacturero, digamos que todos los costos de manufactura son costos inventariables, ¿ok? Considere, por ejemplo, el caso de Samsung, ¿ok? Con toda la línea de teléfonos celulares. Eh, los costos de materiales directos, como los chips de esos celulares, eh, digamos que esos hacen parte de esos como materiales directos. Entonces, esos chips me van a conformar digamos que van a ser una parte fundamental de ese bien que estoy produciendo, en este caso los celulares. Si ese celular no cuenta con esos chips, pues desafortunadamente el celular no va a cumplir ninguna función, pues sí lo voy a ver muy bonito, muy bien terminado, pero no prende, no cumple ninguna función, no sirve para nada, pues el cliente no lo va a comprar. ¿Ok? Y mucho menos si le tratan de colocar un precio muy alto. Entonces, pues si no va a cumplir la función para lo que yo lo necesito, pues sencillamente no lo adquiero. Entonces, nótese cómo en un póngale, digamos que hagamos el mismo ejemplo con la camioneta, la BMW. Si no tiene motor, pues muy chévere y todo el cascarón de la camioneta, muy bonita las llantas y su volante, pero si eso no anda, pues a mí no me sirve de nada. Entonces, hay componentes que son claves en los productos y que sin ese componente el bien no puede cumplir la función que se espera. Puede que requiera otros materiales, pero eso ya vendrían siendo lo que se conoce como materiales indirectos. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta ahí me he hecho entender. Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Ok, chévere. Muchas gracias. Entonces, digamos que los costos de manufactura se incluyen en el inventario de productos en proceso y en el inventario de productos terminados. ¿Con qué objetivo? Para poder acumular los costos resultantes de la creación de esos activos. Entonces, yo tengo que saber en qué momento esa creación de ese celular, esa fabricación de ese celular, eh, en qué momento de cuando ese celular está en inventarios en proceso, yo tengo que determinar cuáles insumos estoy utilizando para conformar esa primera parte. De ahí, pues va a pasar a otra sección que va a ser la de productos terminados, ya con todos los juguetes que va a tener ese celular. Y ahí entonces es cuando yo ya empiezo a cuantificar en cuánto es que voy a poder vender ese celular. Ahora, cuando se venden los teléfonos celulares, digamos que el costo de fabricar esos celulares se compara contra los ingresos que estoy obteniendo como organización. Básicamente son esos flujos de entrada de activos, por lo general es efectivo o cuentas por cobrar, ¿sí? Que se reciben a partir de que los bienes o los servicios se entregan a los clientes. Entonces, yo los produzco, eso tiene un costo. Entonces, digamos que los celulares me salen a 500.000 pesos producirlos, pero pues yo no voy a comprar pan para vender pan. Yo le voy a agregar lo que yo quiero ganarme como empresario por producir ese tipo de producto y por venderlo. Entonces, esa utilidad es la que yo voy a tener que calcular a través de mis estados financieros para poder determinar cuánto es lo que por ese tema de ingresos yo voy a tener que declararle impuestos al fisco nacional
Y de esta manera, pues evitarme inconvenientes y todo eso. Aparte, pues para tener un buen flujo de caja, para poder cumplir con todas mis obligaciones como empresario y poderle dar los rendimientos o los famosos dividendos a cada uno de los socios que ha decidido invertir en mi organización. ¿Ok? Entonces, pues digamos que el tema de costos, uno a veces no le da la importancia que se merece, pero nótese que si no tenemos bien medido el tema de costos a nivel de la organización, pues fácilmente me voy a llevar una sorpresita porque no los estoy midiendo como debiera ser y ahí entonces mi precio de venta o puede estar muy por encima en donde pues estaré dejando de ser competitivo contra la competencia o estaré cobrando por debajo, en cuyo caso pues voy a estar perdiendo dinero frente a eso. ¿Ok? Pues esto era lo que quería comentarles el día de hoy frente al tema de costo unitario, costo total y todo el tema de los inventarios. No sé qué dudas o preguntas tengan al respecto. No, profe, pues es como tener cuidado al momento de hacer como un presupuesto o la planeación en un servicio y es determinar que el producto que se va a crear sí cumpla como las características necesarias para impactar en el mercado, para que atraiga consumidores y no solamente es como hacer un producto por hacerlo y esperar a ver si funciona, ¿no? Creo que es como lo más... Sí, ese es un buen análisis. ¿Por qué? Porque digamos que cuando, digamos que mis productos requieren de una materia prima que en algunos momentos puede llegar a ser escasa o una materia prima que en cualquier momento puede llegar a fluctuar y eso me va a afectar el precio de venta, pues digamos que ahí yo voy a dejar de ser competitivo. Ahora, hay que ser realistas, hay materias primas de materias primas, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo, pues por más que se quiera, eh, siempre el mundo va a necesitar petróleo hasta que se acabe, ¿sí? Pero vamos a necesitar esa materia prima para poder convertirla en gasolina, en combustible para el movimiento, no solamente de los vehículos, sino de los barcos que transportan las mercancías vía marítima, de los aviones para el transporte de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por más que el precio de esa materia prima suba o caiga, pues si cae va a ser mucho mejor, pero si sube, pues yo voy a tener que seguir adquiriendo esa materia prima porque si mi objeto social es comercializar gasolina y no tengo la materia prima, que es el petróleo, pues básicamente no voy a cumplir ninguna función. Entonces, digamos que hay productos de productos que dependiendo su materia prima, pues va a ser mucho más fácil de comercializar y de pronto no se va a ver tan afectado por precios de los mercados. Eh, no sé si ustedes han escuchado de pronto el caso de Singapur. Singapur, debido al tema de la pandemia, eh, tuvo un problema gravísimo y es que Singapur es un país que económicamente está muy bien, ¿sí? Sus índices de riqueza y de estabilidad económica per cápita están muy elevados, ¿sí? Tienen unos índices, manejan unos indicadores excelentemente buenos. Entonces, pero Singapur tiene un gran problema y es que no es nada agricultor, todo es tecnológico, es financiero y eso que ha llevado que ahora en pandemia ¿qué fue lo primero que se cerró? Pues todas las fronteras, ya dejó de transitar comercio a través de las vías marítimas. Obviamente el éxito de Singapur está en su refinería de petróleo, en donde convierte el petróleo en gasolina y surte de gasolina a todos los cargueros y buques que pasan por el mar Pacífico, cubriendo todo el sudeste asiático y entonces esta gente se dedicó fue a ese tema industrial, financiero, y no tenían nada de agricultura. Entonces, ¿cuál fue el problema con ellos? Como se acabó el comercio en pandemia, no había a quién comprarle productos porque nadie estaba vendiendo precisamente porque no había cómo transportarlo. Entonces esa gente se varó. ¿Y qué dijeron? En plena pandemia dijeron, no, ¿y ahora
Pues sí, muy chévere, tenemos muy buenos indicadores de vida, eh, tenemos una economía bastante sólida, pero estamos echando hambre. ¿Por qué? Porque no tenemos medios de agricultura, porque pues básicamente, digamos que Singapur, una gran parte de Singapur es muy montañosa y no sirve para temas de cultivo, y la otra son grandes urbes de ciudades en donde pues no hay espacio para cultivos. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que meterse la mano al bolsillo y empezar a invertir en lo que se conocen como granjas tecnológicas. Entonces, hoy en día empezamos a ver cómo Singapur está convirtiendo los techos de los edificios, extensiones grandes de zonas urbanas en granjas tecnológicas, en donde lo que hacen es, digamos que colocan una gran cantidad de cultivos, de plantas, de productos, de insumos que van a poder consumir más adelante. Y una vez eso, obviamente, pues, para poder hacer eso en ese tipo de terrenos que son bien inhóspitos para desarrollar la cultura, imagínense la terraza de un edificio, pues ahí qué van a hacer. Entonces, tienen que encerrar la terraza con un material específico, tienen que desarrollar toda la infraestructura para ahí empezar a hacer los respectivos cultivos y aparte van a tener que simular la temperatura, la humedad, para que esas plantas puedan crecer no solamente bien, sino que a un ritmo un poco más acelerado. Entonces, ese ha sido el tema en el que se ha visto envuelto hoy en día Singapur y al cual, pues, debido a su poderío económico, pues está logrando salir adelante, pero lo tiene proyectado, eso es un plan a 10 años. Entonces, ¿qué pasa si vuelve a haber otra pandemia? Si de pronto, qué sé yo, la cepa del coronavirus ahorita se vuelve más, digamos que desarrolla inmunidad frente a las vacunas, etcétera, etcétera. Digamos que Singapur va a ser uno de esos países que va a estar en graves problemas precisamente porque todo su esfuerzo lo dedicó solamente al desarrollo de actividades financieras y actividades tecnológicas. Y pues digamos que ahí es en donde se empiezan a ver ese tipo de malas decisiones, o no malas decisiones, sino que no se vio en general todo el panorama que puede llegar a presentarse en una nación debido a este tipo de situaciones tan puntuales que estamos viviendo, ¿no? Pues nada, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Eh, Espero volvérmelos a encontrar en otro curso. Eh, para mí este curso fue muy, muy particular porque los hombres fueron los más juiciosos. Y eso es bien particular. Empezando porque en la universidad el grueso son mujeres. Y en este curso, digamos que habían 3 hombres y 4 mujeres. Las mujeres, digamos que las vi por ahí en la primera sesión y eso estoy exagerando. Pero ustedes fueron muy constantes. Y debido a esa constancia, pues básicamente, y debido también a los buenos resultados, tanto en sus actividades como en los exámenes, fueron los únicos que quedaron eximidos. Y eso, pues, me deja muy contento, porque ahí es en donde uno dice, hombre, la constancia genera frutos, ¿sí? Entonces, quiero felicitarlos en verdad. Son unas personas que me sorprendió mucho. Bueno, también es cierto que es que, no sé, Cristian, ¿eres de publicidad? No, profe, de administración. Ah, ok. Entonces, ¿es Diego el que es de publicidad? Sí, profe. Ok, qué chévere. Y los trabajos que me entregaban eran muy chéveres, muy llamativos, bien elaborados. Yo decía, miércoles, ¿cómo hace falta estudiantes de otras carreras? Porque yo soy de contaduría. Entonces, pues uno ya sabe que sus trabajos, los trabajos que le entregan ahí son en Excel, son planos, son números, pero no, ustedes se esforzaban en hacerlo de una manera mucho más chévere. Entonces, les agradezco el interés, les agradezco la dedicación que tuvieron para con la materia y espero que el tema haya quedado cubierto y ojalá nos podamos ver en otra materia más adelante. Vale, profe, no, muchísimas gracias por todo, por las enseñanzas y por la paciencia que nos tuvo. No, hombre, Gracias, para profe. nada, hermano, no hubo ninguna paciencia ahí, fresco.
fueron unas personas muy, muy dedicadas y eso me complace. Profe, esta es la última clase. Sí, ¿eres Emner? Sí, señor. Ah, El qué mismo, bueno. el Vean, mismo los 10. tres. Les diría Los Ángeles de Charlie, pero si fueran mujeres, hermano, aquí no sé cómo No, decirles. con Pero, tres pero, chiflados. bueno, también. Pero qué chévere, hermano. Me alegra muchísimo, en verdad, que fueron los tres más constantes en el curso y eso me tiene muy contento. Y sí, Ebner, por darte la respuesta, sí, viejo. Este es la última sesión. Entonces, pues como ustedes quedaron eximidos, pues no tienen que hacer absolutamente nada. Yo ya les publiqué la nota. Si alguno quiere realizar la actividad, me la presenta y yo le modifico la nota en caso que obtenga una mejor que ese 4. ¿Ok? Ah, ok, profe, muchas gracias. No, 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 a ustedes les agradezco muchísimo y anhelo encontrármelos más adelante. Suena raro el anhelo aquí entre hombres, pero en verdad que fueron tres hombres que trabajaron excelentemente bien y me gustaría encontrarme más adelante con ustedes. Gracias, profe. No, a Gracias, ustedes. Bueno, cuídense mucho, descansen. profe. Nos Feliz vemos, noche. compañeros. Qué chévere, cuídense mucho. Chao. Chao.